Legislación laboral. Trabajo final, presentación de los capítulos 5 y 6 y aporte sobre el trabajo colaborativo número 1. Mi nombre es Ricardo Cortés Jordán. Diagnóstico sobre el trabajo colaborativo número 1. Diagnóstico. La realización de ese trabajo colaborativo fue muy bueno, ya que nos permitió tener las bases mínimas para la liquidación adecuada de una nómina de acuerdo al material de apoyo suministrado por nuestros tutores y a los temas estudiados en el módulo de la unidad 1. En la realización del trabajo colaborativo se solicitaba liquidación de la nómina mensual por medio de un simulador en Excel en el cual se seleccionaban 4 trabajadores, 2 administrativos y 2 de mano de obra directa o operarios de planta, los cuales para mi selección fue el señor Jorge Mendoza, Diana Sánchez, los cuales fueron administrativos, de mano de obra directa como operarios de planta fueron el señor Jairo Gil y Eric Cárdenas. En la nómina administrativa cabe resaltar que aplicamos todo lo aprendido en el módulo y en cada uno de los aportes o ayudas que nos brindaron nuestros tutores como material de apoyo, ya que cabe resaltar que ahí nos explicaban cómo se liquidaba una hora extra diurna, una hora extra nocturna, una hora extra festiva, y dependiendo del ejercicio de cada uno de los integrantes del grupo colaborativo. De igual manera, cabe resaltar que de acuerdo al empleado trabajado, habían unas condiciones o unas restricciones de acuerdo a descuentos, si tenía embargos, eh, salarios, horas extras, y a su vez aplicando todo lo que era lo de ley, como el tema de, de los descuentos de parafiscales, si tenía o no auxilio de transporte dependiendo del salario básico, ya que debemos recordar que de acuerdo a lo estudiado y a lo aprendido en todo el curso, los únicos que pueden acceder a un auxilio de transporte son los que ganen menos o igual a 2 salarios mínimos. La nómina operativa prácticamente se manejaba de la misma forma que la administrativa. La única diferencia como tal en nuestro trabajo colaborativo 1 es que la hicimos completamente separada con el fin de evidenciar los rangos salariales y así a su vez los descuentos como tal de aprovisionamientos o parafiscales como tal. Liquidar una nómina correspondiente al mes de septiembre del presente año en un formato material de apoyo que encontrarán en el entorno aprendizaje práctico. Esto era una de las actividades a desarrollar en la actividad del trabajo colaborativo 1. También a base de un ejercicio ya establecido y ya planteado por nuestro tutor y directora de curso. Cabe resaltar que es algo muy sencillo, es algo muy simple, simplemente es aplicar cada una de las reglas mínimas, ¿sí?, para liquidar una nómina adecuadamente. Es estudiar cuál es el porcentaje de pago, una hora extra normal, una hora extra festiva, un recargo nocturno, de acuerdo a la legislación laboral colombiana. Ya realizando todo este trabajo, se realizó una nómina correspondiente a cada empleado utilizando las bases aprendidas y desarrolladas para la liquidación de una nómina adecuada. Debemos tener en cuenta la normatividad correspondiente a la legislación laboral colombiana. Esto nos ayuda mucho para nuestra vida personal, profesional como tal, tener un adecuado manejo de cómo se liquida una nómina empresarial, qué se debe tener en cuenta, qué no se puede descontar, qué se puede descontar y qué está permitido por la ley colombiana. Se aprendió importantísimo
se aprendió a utilizar herramientas asincrónicas como Dropbox y Google Drive, ya que a muchos compañeros de grupos de trabajo se les dio muy duro el manejo de estas herramientas. Me parece que fue algo muy bien planteado con el fin de buscar oportunidades de mejora tanto para el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, y a su vez para poder todos trabajar y todos aportar en un mismo formato, con el fin de no hacer trabajos por separado. Muy bien, me parece excelente estas, eh, estas herramientas que nos están brindando. Pensaría que sería muy bueno que otros cursos apoyaran a todos los estudiantes con herramientas como esta. De acuerdo también a lo solicitado, estamos con el tema de, de los capítulos 5 y 6. En este caso voy a explicar el capítulo 5, en el cual consta del régimen especial, reglamento, el Ministerio de Trabajo y protección a la maternidad y prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. Régimen especial. En este régimen especial de contratación tenemos los siguientes contrataciones a cargos a desempeñar, como servicio doméstico, choferes de servicio familiar, trabajadores de la construcción, fondo de formación profesional como el SENA, celadores y vigilancias, y cooperativas de armadas y sin armadas con medio humano. Vamos a explicar un poco el servicio doméstico. El trabajador de servicio doméstico es aquella persona natural que, en cambio de una remuneración, presta su servicio personal en forma directa en un hogar, casa de familia, de manera habitual bajo continua subordinación o dependencia, residiendo o no en el lugar de trabajo o en varias personas naturales en la ejecución de tareas de aseo, cocina, lavado, planchado y cuidado de los niños y demás tareas propias del hogar. Este personal tiene una jornada laboral no superior a 10 horas, tiene un salario, tiene derecho a un salario pago del salario mínimo legal vigente mensual. Se puede posponer una parte en especie si ganan que no pueda superar el 30%. Tienen prestaciones sociales como todo trabajador normal, tienen intereses de las cesantías, tienen derecho a unas cesantías, tienen derecho a vestuario, como tal lo establezca el régimen laboral, tienen auxilio de cesantías, eh, no tienen derecho a prima de servicios. El empleador no está obligado a pagar una prima de servicios. Seguridad social. Existe la obligación del afiliado de afiliarlo a un sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales. Descansos. Tienen derecho a un descanso obligatorio una vez a la semana, ya que prácticamente el trabajo de ellos sería de lunes a domingo como tal. En otros lados descansan los fines de semana, sea un día nomás, puede ser el día domingo, pero eso ya depende tal como el empleado. Otorgamiento de las vacaciones. Al igual que todos los demás trabajadores, los empleadores de servicio doméstico tienen derecho a 15 días hábiles de consecutivos remunerados de vacaciones por cada año de servicio. Pero en el caso de los empleados, por día solo debe pagárseles la remuneración equivalente a número equivalente de jornadas trabajadas durante los 15 días. Esto es de igual manera tanto para el servicio doméstico como para los choferes de servicio familiar. Trabajadores de la construcción. Los trabajadores de la construcción son personas que se dedican a obras, actividades que tienen por objeto construir cualquier clase de edificios o obras inherentes a esa actividad. La regla general en términos de contrato de trabajo de este tipo de empleados es la duración de la obra. Las vacaciones es el descanso remunerado de 15 días hábiles consecutivos por cada año de servicio. La afiliación de régimen de seguridad social es obligatoria mediante el pago conjunto de los aportes. En cuanto a las prestaciones de intereses sobre las cesantías, tienen derecho a calzado, overoles y prima de servicio que aplican las reglas generales. Salud ocupacional.
Todo trabajador doméstico o de obra tiene derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. Todo miembro de conformidad con la legislación y en la práctica nacional deberá adoptar medidas eficaces teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico. Celadores y vigilantes. Los celadores y vigilantes en general, quienes se dedican a actividades de simple vigilancia, tienen una jornada de trabajo diferente según residan o no en el sitio de trabajo. Si viven en un lugar donde prestan servicio no tienen limitaciones en su jornada, y si viven en un sitio distinto solo pueden exigirles 8 horas diarias de la labor como jornada máxima. Fondo de formación profesional. El fondo, este fondo tiene por función primordial la atención y ejecución de los programas que diseña el SENA para formación profesional de los diferentes oficios de la industria de la construcción. Reglamento interno del trabajo. Vamos a la parte de reglamentos. En esta parte de reglamentos tenemos el reglamento interno del trabajo, programa de salud ocupacional, comité prioritario de salud y sanciones al empleador. Sanciones disciplinarias. En estas encontramos el reglamento interno del trabajo. Está obligado a tener un reglamento de trabajo todo empleador que ocupe más de 5 trabajadores de carácter permanente en empresas comerciales o más de 10 empresas industriales o más de 20 en empresas agrícolas, ganaderas o forestales. En el conjunto de normas que determinan las condiciones a que deben sujetarse el empleador y los trabajadores a sus relaciones de trabajo. El empleador publicará en la cartelera de la empresa el reglamento interno de trabajo y en la misma fecha informará a los trabajadores mediante circular interna del contenido de dicho reglamento, fecha desde la cual entrará en aplicación. Programa de salud ocupacional. El programa permanente de salud ocupacional debe contemplar las siguientes medidas: actividades de medicina preventiva, actividades de medicina de trabajo, actividades de higiene y seguridad industrial, funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial, los exámenes médicos que deban practicarse al trabajador tanto al inicio de la relación laboral de manera periódica como en su terminación deben entenderse como una medida de salud ocupacional más que en un requisito para su vinculación laboral. Comité partidario de salud ocupacional. Las empresas que tengan a su servicio 10 o más trabajadores están obligadas a conformar un comité de medicina, higiene y seguridad industrial con el fin de promover la participación activa en desarrollo de los programas de salud ocupacional en las empresas y de vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas que se adopten en el mismo sentido. Es importante tener en cuenta que el registro de los copazos ante el Ministerio de Trabajo fue eliminado por la Ley 1429 del 2010. Cada comité estará compuesto por un número igual de representantes del empleador y de los trabajadores con sus respectivos suplentes. Así, de 10 a 49 trabajadores, un representante; de 50 a 499, dos representantes; de 500 a 999, tres representantes; y de 1000 o más trabajadores, 4 representantes. Como organismo de promoción y vigilancia de las normas de salud, higiene y seguridad, el comité cumplirá estas funciones: proponer la administración de la empresa o establecimiento de trabajo, la adopción de medidas y desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo; proponer y participar en actividades de capacitación en salud ocupacional para trabajadores, supervisores y directores; colaborar con funcionarios gubernamentales en actividades de salud desarrolladas en la empresa y vigilar el desarrollo de actividades que se hallen acordes con el reglamento de higiene y seguridad industrial, promoviendo su divulgación y observancia; colaborar con el análisis de las causas de accidentes de trabajo o enfermedades profesional y proponer medidas correctivas para evitar su ocurrencia evaluando los programas realizados.
Sanciones al empleador. Conductas sancionables relacionadas con el sistema integral de seguridad social. El empleador y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador, su afiliación y selección de organismos e instituciones del sistema de seguridad social integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa impuesta por el Ministerio de la Protección Social, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente sin exceder 50 veces dicho salario. Sanciones disciplinarias son aquellas que son realizadas a todo empleado que no cumple con las normas o reglamento interno de una compañía por medio de un llamado de atención, llamado a descargos, sanción con descuento y copia a la hoja de vida o despido. Facultades sancionatorias del Ministerio de Trabajo. Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social ejercerán sus funciones de inspección y vigilancia y control en todo territorio nacional y conocerán de los asuntos individuales y colectivos en el sector privado y de derecho colectivo del trabajo del sector público. Prueba de oficio. El inspector de Trabajo y Seguridad Social puede ordenar y practicar pruebas de oficio antes de imponer sanción. Paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas. Los inspectores del Trabajo y Seguridad Social podrán ordenar la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por inobservación de la normativa sobre prevención de riesgos grave o inminente para la seguridad o salud de los trabajadores, hasta se supere la inobservancia de la normatividad. Graduación de las sanciones. Las sanciones se gradúan atendiendo a los siguientes criterios: daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados, beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero, residencia en la comisión de infracción, resistencia negativa o obstrucción a la acción investigadora o de supervisión, utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la infracción o ocultar sus efectos. Grado de prudencia, diligencia con que se hayan atendido los deberes y que hayan aplicado las normas legales pertinentes. Denuncia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad competente. Algunas de las infracciones más comunes. Tenemos las infracciones que se incurren con mayor frecuencia en los empleadores son las siguientes: incumplimiento de las normas laborales mínimas, salario mínimo, auxilio de transporte, vacaciones, horas extras, recargos por trabajo nocturno y el pago de las prestaciones sociales a terminación del contrato. El no pago de la indemnización por despido sin justa causa. El incumplimiento de las normas que protegen la salud del trabajador o de su familia. No afiliación y o pago de aportes al sistema de seguridad social en pensiones de salud, riesgos profesionales. También la mora. Desconocimiento de las obligaciones con el SENA, el Instituto de Bienestar Familiar, las cajas de compensación y el subsidio familiar. Omisión de reglamentos de trabajo y de higiene y de seguridad. Incumplimiento de la obligación de llevar registros y documentos, registros de horas extras, de vacaciones, no presentar nómina de salario ni declaraciones de renta, etc. No contratar aprendices, desacato a la autoridad laboral. Violación de las normas sobre la salud ocupacional, por ejemplo, la no entrega de elementos de protección personal, contratación de menores en trabajos prohibidos, no integración del comité de higiene, etc. Acuerdos de formalización laboral. Acuerdo de formalización laboral es aquel suscrito entre uno o varios empleadores y una dirección territorial del Ministerio de Trabajo previo
visto bueno del despacho del viceministro de Relaciones Laborales e Inspecciones, en el cual se consignan compromisos de mejora e informaciones mediante la celebración de contratos laborales con vocación de permanencia y tendrán aplicación en las instituciones o empresas públicas privadas. Protección a la maternidad. La protección consagrada por la ley en beneficio de la maternidad se concreta en varios frentes. Protección especial contra el despido. Licencia remunerada durante 14 semanas en época de parto, si se trata de un salario que no sea fijo. La trabajadora que haga uso del descanso remunerado en la época de parto tomará las 14 semanas de licencias a las que tiene derecho en la siguiente manera. Licencia de maternidad preparto. Esta será de 2 semanas con anterioridad a la fecha probable de parto, debidamente acreditada. Si por alguna razón dedica la futura si por alguna razón médica la futura madre no puede optar por estas 2 semanas previas, podrá disfrutar de las 14 semanas en posparto inmediato. Asimismo, la futura madre podrá trasladar una de las 2 semanas de licencia previa para disfrutar con posterioridad al parto. En este caso gozaría de 13 semanas posparto y una semana preparto. Prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. La muerte del trabajador La muerte del trabajador, cualquiera que sea la causa del fallecimiento, origina para el empleado la obligación de pagar a sus familiares un beneficio. Eh, los salarios y las prestaciones sociales que se hayan causado. Véase en terminación del contrato de trabajo las principales obligaciones del empleador en estos casos. Las prestaciones sociales en orden legal pueden tener origen de hecho del fallecimiento del trabajador activo o pensionado, con la sustitución pensional, la pensión de sobrevivientes y la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes y el auxilio funerario. Auxilio funerario. La persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o pensionado tendrá derecho a percibir un auxilio funerario equivalente al último salario base de cotización o al valor correspondiente a la última mesada pensional recibida, según sea el caso, sin que este auxilio pueda ser inferior a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes ni superior a 10 veces dicho salario. Capítulo 6. Tenemos terminación del contrato de trabajo, indemnizaciones y sindicatos. En la terminación de contrato tenemos las causales. La terminación de contrato de trabajo es el hecho mediante el cual, por causas provenientes o no de la voluntad de las partes contratantes, estas cesan el cumplimiento de sus obligaciones y terminan la relación laboral a que las han vinculado. Tenemos las siguientes causales. 1. Causales objetivas de terminación. 2. Causales originadas en la voluntad del trabajador. 3. Causales originadas en la voluntad de ambas partes. 4. Causales originadas en la voluntad del empleador. Y 5. Intervención administrativas o judiciales. En las causales objetivas de terminación, la expiración del plazo pactado, la terminación de obra labor contratada, por terminación del periodo académico, por vencimiento de término fijo o en caso de secuestro, la incapacidad total del trabajador, la liquidación o cláusula definitiva de la empresa. Por causales originadas en voluntad del trabajador tenemos la renuncia, el despido indirecto o autodespido por culpa del empleador, el no regresar al trabajo una vez cesan las causas que produjeron la suspensión del contrato. Causales originadas en voluntad de ambas partes, mutuo acuerdo. 4. Las originadas a voluntad del empleador, despido con justa causa por incumplimiento del trabajador o el despido sin justa causa por indemnización. Orden
en la intervención administrativa o judicial tenemos el orden o desacación de la relación de trabajo, decisión administrativa y sentencia judicial. Y en este último tenemos la terminación de contratos para personas con limitaciones. Yo quiero tener una claridad en esto, y es que ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de una oficina de trabajo. No obstante, quienes fueran despedidos o su contrato determinado por alguna razón consecuente a su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto, tendrán derecho a una indemnización equivalente a 180 días de salario, sin perjuicio a las demás prestaciones e indemnizaciones que hubiere lugar, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen o complementen o aclaren. Indemnizaciones. El régimen de indemnizaciones por despido existen para los contratos a término indefinido. La tabla de indemnizaciones sin justa causa. Contrato término indefinido. Trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos legales vigentes. Esto será hasta un año de servicio, que sería igual a 30 días de salario. 2. Más de un año de servicio igual a 30 días de salario por el primer año. 20 proporcionales a cada año y proporcionalmente por fracción de año. Trabajadores que devenguen más o igual a 10 salarios mínimos. Más de un año de servicios es igual a 20 días de salario por el primer año y 15 proporcionales por cada año y proporcionalmente por fracción de año. Sindicatos. El sindicato es una asociación integrada por trabajadores, ya sea de empresas públicas o privadas, que se agrupan en defensa y promoción de sus intereses sociales y económicos y profesionales, relacionando con su actividad laboral o con respecto al centro de producción, y que desde el momento de la asamblea de constitución se convierten en una persona jurídica. Derecho colectivo del trabajo. Los artículos 12 y 353 del Código Sustantivo del Trabajo consagran la obligación del Estado colombiano en el sentido de garantizar el ejercicio del derecho de asociación sindical y establecen sanciones drásticas y administrativas y penales para quienes atenten contra el mismo. Permisos sindicales. Esta institución tiene que ver con los actos de representación y asesoría de sus compañeros de trabajo, que deben ejecutar un directivo sindical ante la empresa oficial en la cual prestan su servicio y ante terceros, bien que se trate de otras entidades u organismos oficiales, ahora que sean de naturaleza particular. Las asociaciones profesionales o sindicatos deben ajustarse al ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus deberes. A las normas de este título están sometidos a la inspección y vigilancia del gobierno en cuanto concierne al orden público. Los trabajadores o empleadores sin autorización previa tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como las de afiliarse a estas con la sola condición de observar los estatutos de la misma. El artículo 358, libertad de afiliación. Los sindicatos son organizaciones de libre ingreso y retiro de los trabajadores, en los que los estatutos se reglamentará la coparticipación e instituciones de beneficio mutuo que hubiera establecido el sindicato con aporte de sus miembros. Trabajadores amparados por el fuero sindical. Tenemos a los fundadores de un sindicato, a los trabajadores y miembros de la junta directiva y subdirectivas. Los sindicatos tienen como función estudiar las características de las profesiones, salarios, prestaciones, seguridad social, etc. de sus asociados para mejorar las condiciones de este, promover bases de justicia, respeto y subordinación entre los empleados y empleadores, celebrar convenciones colectivas y contratos sindicales, asesorar a sus afiliados y representarlos en juicio, promover la recreación de entidades solidarias, etc. El sindicato es una asociación integrada
por trabajadores, ya sea de empresas públicas o privadas que se agrupan en defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con su actividad laboral o con respecto al centro de producción, y que desde el momento de la asamblea de constitución se convierte en una persona jurídica. Clasificación de los sindicatos de empresa, de industria, gremiales y de oficios varios. Número mínimo que se debe tener de afiliados en un sindicato. Todo sindicato debe tener de trabajadores. Necesitan para la cantidad que se necesitan de trabajadores para constituirse o subsistir es un número no inferior a 25 afiliados, y todo sindicato patronal no menos a 5 patronos independientes entre sí, según el artículo 359. Constitución del sindicato. De la reunión inicial de constitución de cualquier sindicato, los iniciadores deben suscribir un acta de fundación donde se expresan los nombres de todos ellos, sus documentos de identificación, la actividad que ejerzan y que los vincule el nombre y objeto de la asociación. En la misma o en sucesivas reuniones se discutirán y aprobarán los estatutos de la asociación y se designará el personal directivo, todo el cual se hará constar en el acta o actas que se suscriban.